A lo largo de la historia, el ser humano ha empleado los juegos no solo como entretenimiento, sino también como representación de las realidades que le rodean. Dentro de este mundo podemos emplazar el desarrollo fundamental de los juegos modernos en los años 80 del siglo pasado. Dentro de este desarrollo podemos ver cómo han cambiado a lo largo de los años mecánicas, componentes, temáticas y dificultad de los juegos con respecto a las mejoras que se iban produciendo a lo largo de los años. Dentro de este mundo vamos a poder hablar de una serie de juegos. Entre ellos están el Agrícola, el Tikal, el Pandemic, el Catán, el Dominio, el Sherlock Holmes, el Monopoly y Magic the Gathering. Es el juego más popular y vendido de la historia. Lanzado en 1904 en los Estados Unidos por la autora Elizabeth Magie, es un juego que incorpora mecánicas de tiradas de dados, compra-venta, subastas y colección de cartas. Obtendremos ingresos cuando nuestros oponentes caigan en nuestras propiedades. Por el contrario, perderemos dinero cuando nosotros caigamos en las casillas de nuestros oponentes. Cuando los tiempos se pongan difíciles, nos veremos incluso obligados a hipotecar las propiedades para recaudar más dinero y hacer frente al pago de multas, impuestos y otras desgracias que el juego nos tiene preparados. Los jugadores moverán sus fichas en sentido horario por el tablero mediante tiradas de dados y pagarán o comprarán en las calles del tablero dependiendo del resultado de sus tiradas. El juego fue creado en 1903 por Elizabeth Magie, quien trató de demostrar las devastadoras consecuencias económicas derivadas de la ley de renta económica de David Ricardo, que daba más valor a las tierras que eran más fértiles, y se demostró que los grandes propietarios abusaban y explotaban a la gente de a pie. Desde entonces, el juego se ha convertido en uno de los más presentes en todo el mundo, gracias al infinito número de versiones y adaptaciones que ha tenido en el mercado y que sigue teniendo, desde videojuegos, películas, series de televisión o versiones tramposas, suma más de 3.000 adaptaciones. Más de 1.000 millones de personas han jugado alguna vez en su vida al famoso juego. También ayuda el hecho de que es uno de los juegos de mesa contemporáneos más baratos del mercado. El Monopoly ostenta el récord Guinness a más horas jugadas debido a una partida más larga en la historia jamás disputada. Curiosamente, a pesar de ser uno de los juegos más populares, estadísticamente casi nadie lo juega bien y es famoso por ser uno de los elementos de disputa en las reuniones de familiares y amigos, que además esto se ha visto en series de televisión. El Monopoly representa uno de los primeros juegos de mesa que no tenían un tablero con principio y final. Por lo tanto, su duración y complejidad quedaba por encima en comparación al resto de juegos que en ese momento había en el mercado. Si bien es cierto que se ha quedado anclado en las mecánicas y su finalidad original se ha perdido con el tiempo, se acerca más a la idea de juego moderno que sus coetáneos. Por otro lado, ha servido de inspiración a otros juegos conocidos como el Hotel, el Palais o Fin de Mes. El Monopoly es un juego tan popular que además empresas como McDonald's emplean la marca y su sistema de juego para obtener premios en campañas navideñas. Agrícola es uno de los mayores representantes de los juegos de mesa de colocación de trabajadores y gestión de recursos. Creado en 2007 por el alemán Uwe Rosenberg, es un juego cuyas mecánicas incluyen gestión de recursos, gestión de mano y colocación de trabajadores. En Agrícola eres un granjero en una choza de madera con tu cónyuge y poco más. El objetivo del juego es desarrollar la granja y la familia para poder ampliar las propiedades sin olvidarte de alimentar a toda tu familia y evitando caer en la pobreza que acechan las diferentes rondas. Se trata de un juego de rondas fijas en las que la competición de los jugadores por usar las acciones vienen limitadas por la posibilidad de que cada acción se bloquee por el jugador que lo usa en cada ronda, impidiendo al resto realizar la acción en concreto. Se le considera uno de los grandes representantes de los juegos de colocación de trabajadores y transformación de recursos. Se caracteriza por su fácil reglamento, pero su gran dificultad de aplicación. Al ser un juego de desarrollo, el jugador está forzado a mejorar sus acciones o localizaciones para poder crecer o al menos no caer en desgracia.
Se ha posicionado dentro del mundo de los juegos de mesa como un gran representante de la escuela alemana, llegando a estar en la primera posición de la BGG, web especializada en juegos de mesa. Además, la temática queda reducida a la mínima expresión en pos de que las mecánicas sean funcionales. Es un juego que no perdona un error de cálculo por parte de los jugadores, lo que le ha reportado una fama de gran dificultad y mucha interacción entre jugadores. Sin tener que llevar a cabo acciones directamente sobre sus oponentes, su gran dificultad se refleja en la agonía que transmite cada final de ronda al tener que dar de comer a tus familiares. Pandemic es el juego cooperativo más exitoso en ventas y más popular de la historia. Creado en el 2007 por el estadounidense Matt Leacock, nos plantea mecánicas de gestión de puntos de acción, habilidades asimétricas de jugador y gestión de mano. En Pandemic, varias enfermedades virulentas han estallado simultáneamente en todo el mundo. Los jugadores son especialistas en combatir enfermedades y su misión es tratar los focos infecciosos mientras investigan curas para cada una de las 4 plagas antes de que éstas se salgan de control. Cada jugador representa un rol diferente dentro del equipo de especialistas y deberán colaborar y combinar sus diferentes habilidades y manos de cartas para tratar a las poblaciones infectadas, investigar una cura o viajar entre focos antes de que se acabe el tiempo. Mientras, el tablero jugará en su contra con cartas de eventos que potencien las enfermedades que asolan las ciudades. Se trata de un juego que tanto las mecánicas como el desarrollo de la partida es de dificultad moderada, pero que se va incrementando debido al azar que incluyen las cartas de evento que deben jugarse todos los turnos. Pandemic llegó a la primera posición de los top 100 juegos de la BGG, la mayor web de referencia especializada en juegos de mesa. Se le considera como uno de los juegos cooperativos con más éxito de ventas a nivel internacional, y un paso adelante en el diseño de los juegos de mesa modernos, condensando una estrategia profunda ofrecida ya por juegos cooperativos previos, pero siendo un juego que puede ser disfrutado en un tiempo más limitado por una gama más amplia de jugadores. Además de una gran cantidad de expansiones, Pandemic cuenta con varias secuelas que añaden cambios y ampliaciones de historia y de mecánicas. Una de estas secuelas es el Pandemic Legacy, que si bien no es el primer juego en formato Legacy en salir al mercado, sí que fue el más vendido de la historia. El formato Legacy ofrece a los jugadores una experiencia diferente. Con las mismas mecánicas y sistema de desarrollo que el original, el juego se va destruyendo según jugamos, rompiendo cartas, pegando y tachando elementos tanto de las cartas como del tablero. Este sistema de juego tan innovador propició que nuevamente el juego escalara posiciones en el ranking de la BGG, convirtiéndolo en uno de los juegos que más veces ha estado en la primera posición de esta lista. Otro de los factores de éxito es que se trata de un juego muy inmersivo. Según el Chicago Tribune, aunque el juego no quiere representar cómo se desarrolla una pandemia de manera real, se empleó en clases y facultades de medicina para ilustrar algunas fortalezas y deficiencias básicas de la condición humana frente a una pandemia, desde los nombres ficticios hasta las ciudades del mundo y el deterioro mental de las personas que participan. Los colonos de Catán. Es el juego que ayudó a la apertura y popularización de los juegos de mesa modernos. Lanzado en Alemania en 1995, su autor es Klaus Teuber. Las mecánicas de este juego son construcción de rutas, producción aleatoria, construcción variable y modular y gestión de recursos. Los jugadores intentan ser la fuerza dominante en la isla de Catán construyendo asentamientos, ciudades y caminos. En cada turno se lanzan dados para determinar qué recursos produce la isla. Los jugadores construyen ciudades o caminos gastando esos recursos que han recibido mientras tratan de lidiar con los bandidos que por arte del azar y otros jugadores pueden acabar en las tierras que ellos controlan. El objetivo del juego es conseguir los puntos necesarios antes que el resto de jugadores mediante estas construcciones y cartas, siendo una partida sin límite de turnos y con diferentes formas para llegar a conseguir la victoria. Los colonos de Catán, o el Catán como se conoce actualmente, es reconocido por ser el juego que popularizó los juegos de mesa modernos dentro de todo tipo de público. En 1995 gana el premio Spiel des Jahres y se convierte en el primer juego de estilo alemán que alcanza fama en el resto de Europa. Su gran popularidad se debe, en parte, a tener unas mecánicas y reglas relativamente sencillas, pero cuya aplicación en el desarrollo de la partida,
buscando una buena estrategia, es bastante compleja. Se considera un juego muy versátil, ya que tiene un corte familiar, un montaje muy fácil y rápido y además es accesible, cuya complejidad escala en base a la diferente implicación de los jugadores. Potenciado todo esto por la gran cantidad de expansiones con la que cuenta, que le dan profundidad y dificultad al juego. Además de estas expansiones, encontramos versiones de películas o videojuegos que lo acercan a un público menos relacionado habitualmente con los juegos de mesa. Su creador quería dejar reflejada la idea de descubrimientos y aventuras, pero sin olvidar la participación de los jugadores, implementando un sistema de negociación de materiales que le aporta interacción y competitividad. Sin embargo, no se trata de un juego que invente mecánicas o sistemas de trabajo nuevos. Lo que lo hizo popular fue la posibilidad de emplearlo como iniciación a los juegos de mesa complejos para todo el mundo. Es uno de los pocos juegos de mesa con estas características que consta de un torneo mundial, celebrado cada 2 años, en los que pueden llegar a participar hasta 6.000 jugadores de países de todo el mundo. Sherlock Holmes Detective Asesor es el primer juego que incorpora mecánicas de juego de mesa y libro-juego, y es el primer juego cooperativo en ganar un Spiel des Jahres. Creado en 1982 por los americanos Edwards, Goldberg y Grady, es un juego cooperativo que incorpora mecánicas de elección narrativa y storytelling. En Sherlock Holmes representamos a los irregulares de Baker Street, con Biggins a la cabeza, un grupo de adolescentes que vagabundean por los barrios de Londres y que, según las novelas de Conan Doyle, le prestan más de una ayuda a Holmes en sus historias. En este juego se presentarán investigaciones que habrá que resolver. Para cada una de ellas, el jugador se encontrará con una serie de pistas a seguir, ayudado con un plano de Londres, la prensa local y una lista de informadores cualificados. Siguiendo un hilo narrativo mediante el libro de localizaciones, un texto ofrecerá pistas al jugador de cómo continuar la historia para resolver el caso. La finalidad del juego es descubrir el misterio con el mínimo número de lecturas posibles, tratando de pensar siempre a dónde habría acudido Holmes. Se trata de un juego de mecánicas sencillas, pero cuya dificultad reside en poder ver cuáles de las pistas ofrecidas por el juego son válidas y cuáles son para despistar al lector. Se le considera el primer gran cooperativo en la historia de los juegos de mesa, ganando en 1985 el Spiel des Jahres al mejor juego del año. Su original planteamiento rompe con la idea que se tenía hasta entonces de los juegos de mesa. En vez de girar en torno a un tablero común o individual, aquí los jugadores dependerán del libro de casos. Es cierto que consta de un mapa de Londres donde poder situar la acción y unos periódicos del día de autos, pero se tratan de elementos complementarios. A diferencia del resto de juegos modernos, los objetivos principales del caso no se conocen hasta el final. Si bien es cierto que la principal finalidad del juego es resolver el caso, las preguntas concretas a responder no se conocen hasta que los jugadores han decidido que pueden saber las respuestas, lo que le da un componente misterioso y de azar a la resolución del juego. Este planteamiento supone una modernización de los juegos de deducción, como el Cluedo, que nos plantea desde el principio que necesitamos conocer un arma del crimen, un asesino y una localización. Sherlock Holmes no siempre nos va a preguntar por esos elementos y puede llegar a dar puntos por observaciones mínimas a las que deberías haber prestado atención durante la investigación del caso. Sherlock Holmes no siempre nos va a preguntar por estos mismos elementos y nos puede dar puntos por observaciones mínimas que tendríamos que haber realizado a la hora de resolver cada uno de los casos. Es el juego que inventa e implementa la mecánica de construcción de mazos. Lanzado en 2008 en Estados Unidos, su autor es Donald Vaccarino. Sus mecánicas son construcción de mano, construcción de mazos y configuración variable. El jugador tomará el papel de un joven monarca que tendrá que ir haciendo crecer su reino, eligiendo sabiamente entre agregar villas, invertir en grandes tesoros o convocar a la milicia, decidiendo además cuál es la mejor combinación de cartas de las 25 pilas de acción disponibles. Cada jugador comienza con una baraja de cartas idéntica y muy pequeña. A través de su selección de cartas y cómo juegan sus manos, los jugadores construyen su mazo sobre la marcha, esforzándose por encontrar el camino más eficiente hacia los preciados puntos de victoria al final del juego.
Este juego implementa un novedoso sistema llamado creación de mazo, en el que hasta 4 jugadores comienzan con las mismas 10 cartas y a lo largo del juego irán mejorando su mazo mediante compra de cartas. Esta mecánica se ha vuelto muy famosa por sus grandes dosis de estrategia y rejugabilidad, dando pie a la creación de otros grandes juegos de mesa modernos. Se le considera a Dominion el padre de los juegos de mesa de construcción de mazos. Cuenta con más de 5 expansiones y ha sido traducido a más de 17 idiomas. Cuenta además con torneos competitivos a nivel mundial. Estas características le propiciaron ganar el premio Spiel des Jahres en 2009 y popularizaron la mecánica hasta estar presente en gran parte de los juegos de mesa que salieron al mercado en 2010. La creación de este juego supuso un antes y un después en el mundo de los juegos de mesa. La trilogía de las máscaras nos presentan un grupo de juegos con diferentes temáticas, pero que depuran la mecánica de puntos de acción. Estos 3 juegos son el Tikal, que salió en 1999, el Cuzco, que salió en el 2000, y el Mexica, que salió en el 2002. Sus autores, los alemanes Kramer y Kiesling, nos plantean las mecánicas de puntos de acción limitados, mayorías y colocación estratégica. Tikal es un juego de exploración de la selva en la que se deben descubrir los diferentes templos perdidos y los tesoros que albergan. En Cuzco, los jugadores desarrollarán una zona de la ciudad de Cuzco para que a través de su cultura explorar las zonas fértiles que ofrece la isla, generando control mediante construcciones de templos. Mexica traza el desarrollo de la ciudad de Tenochtitlán, en la isla del lago Texcoco. Los jugadores intentan dividirlo en distritos, colocar edificios y construir canales, todo con el objetivo de ganar el control de la mayor parte de la ciudad posible. Los 3 juegos, aunque de temáticas relacionadas con el mundo de las civilizaciones antiguas, centran su dinámica en puntos de control, de mayorías y en el desarrollo y descubrimiento de edificios. Los 3 juegos están creados por los autores llamados K. Tienen más de 200 juegos en el mercado y esta pareja de autores son famosos por trabajar en pareja, creando el sistema de asignación de puntos donde el jugador decide entre qué números de acciones posibles puede gastarlos, pero siempre teniendo en cuenta que tiene una cantidad limitada de puntos a gastar. Este sistema elimina completamente el factor suerte, dejando el desarrollo de la partida a los jugadores y a sus decisiones para buscar la victoria, que suele ser muy ajustada hasta el final. Los juegos de mesa alemanes se caracterizan por tener mucha estrategia y poca temática, pero la trilogía de las máscaras en particular introdujo una gran ambientación que hace que la partida sea parte de la historia y las acciones llevadas a cabo tengan sentido dentro de la temática que desarrolla cada uno de los 3 juegos. Esta trabajada tematización y la aplicación de los puntos de acción le otorgó en 1999 a Tikal el premio Spiel des Jahres a Juego del Año. Magic the Gathering es considerado el primer juego de cartas coleccionables. Creado en 1993 por el americano Richard Garfield, es un juego que implementa mecánicas como apuestas, faroles, construcción de mazos y manejo de manos. La partida representa la batalla de 2 poderosos magos, denominados Planeswalkers, por la gloria, el conocimiento y la conquista. El mazo de cartas representa todas las armas del arsenal y contiene los hechizos que conoce el mago y las criaturas que puede invocar para que luchen por él para derrotar al oponente. El sistema de batalla se basa en una construcción de un mazo personalizado, de 60 cartas seleccionadas entre más de 20.000 que existen, centrado en una serie de elementos que el jugador conoce y controla y que, a pesar de que los turnos se desarrollan con cartas que salen al azar, el jugador ha podido configurar previamente en combinaciones que estadísticamente le sean beneficiosas. Se le considera el primer juego de cartas coleccionables y a pesar de tener ya 30 años de vida y que todos los años salen mazos y cartas nuevas, sus mecánicas y sistemas principales de juego no han cambiado prácticamente nada. Este elemento le convierte en un juego muy fácil de aprender, pero muy difícil de dominar, con partidas relativamente cortas que permiten volver a empezar para buscar una nueva victoria. Su popularidad es tan elevada que se celebran torneos a lo largo de todo el globo, tanto nacionales como internacionales. Estos torneos pueden albergar hasta 21.000 personas y pueden entregar premios de hasta miles de euros. El sistema de adquisición de cartas mediante sobres propicia que cada uno de ellos contenga cartas al azar.
Eso da lugar a un mercado secundario compra-venta en el que el precio de cada una de las cartas va a depender de su utilidad, su rareza, su antigüedad, por ser cartas de culto o por el valor estético de las ilustraciones. Es un juego que tiene una dicotomía económica, ya que por un lado se trata de un juego que para empezar es relativamente barato. Se pueden adquirir sets muy económicos, pero seguirle el ritmo de compra a la gran cantidad de sets que salen todos los años lo convierte en un juego muy costoso de mantener al día. A pesar de estos precios, casi 40 millones de personas en todo el mundo juegan cada año a Magic the Gathering.